procesos industriales que requieren mucho calor o que requieren procesos químicos que no pueden ser reemplazados, y ahí es donde el hidrógeno va a cumplir su rol para poder descarbonizar esas industrias. Las que hablábamos recién, por ejemplo, la de fertilizantes, se puede hablar de fertilizantes verdes, pero después hay muchas industrias como la industria alimenticia, que utiliza hidrógeno, la industria farmacéutica, y después las electrointensivas, que pueden hacer una migración, como la industria del acero y la industria del cemento, que son industrias que tienen muchísimas emisiones, una huella de carbono importante, y es donde se pueden cambiar procesos utilizando hidrógeno verde para poder reducir las emisiones. Y respecto a esto último que decís, porque está claro que en la Argentina una de las empresas que más generan emisiones de carbono o dejan huella de carbono son, por ejemplo, las cementeras, o entiendo que las siderúrgicas, por ejemplo. ¿Cómo sería esta reconversión por parte de las empresas? ¿Hay planificación respecto de esto? ¿Ustedes lo notan? ¿Les hacen consultas para esa transición? Sí, hay evaluaciones, estamos en etapa recién de evaluación, hay consultas y hay cuestiones que están empujando esta agenda, que tiene que ver un poco con hacia dónde va el mundo y en dónde estamos parados, ¿no? Europa está implementando en los próximos años lo que se llama el mecanismo de ajuste de frontera para el carbono. Es decir, un impuesto al carbono, donde va a decir, yo te compro un producto, por ejemplo, compra acero a otros países y les va a pedir el certificado de origen donde va a estar la huella de carbono de ese producto. A ver, eso suena muy técnico. Si tuvieras que explicarlo para que lo entendamos, ¿qué significa? Es para asegurar la competencia. ¿Por qué? Porque Europa le pide a sus productores locales que bajen sus emisiones de huella de carbono. Pero sería una competencia desleal si del otro lado del mundo lo hacen con emisiones más barato, entonces terminan importando, digamos, terminan trasladando las emisiones a otra parte del mundo, pero estamos en el mismo mundo. Porque hay que recordar, ¿no?, que el cambio climático no sabe de fronteras. Digo, esto no empieza y termina en un país llamado desarrollado, donde pueden cuidarse mejor, porque las sequías que vemos, las inundaciones que vemos, las situaciones complejas a nivel climático nos afectan a todos como planeta. Así es, y un poco para evitar eso, la Comisión de la Unión Europea está planteando estas medidas para tener, bueno, cuál es tu huella de carbono de tu producto. No solo mirar hacia adentro, sino hacia afuera, hacia las importaciones. Javier, de cara a este 2025 que está empezando ahora, ¿qué puede hacer o qué va a hacer, qué crees que va a hacer la Argentina para ir hacia un mercado de hidrógeno verde? Bueno, tenemos dos cuestiones, una para el mercado interno, que eventualmente podrá desarrollarse, pero además tenemos una gran oportunidad para exportar hidrógeno verde en sus distintos derivados, como el amoníaco verde o metanol verde. Hay distintos derivados que terminan siendo como vectores de energía. Y la gran ventaja de Argentina es que tenemos recursos naturales excelentes, digamos, excelente recurso solar, excelente recurso de viento. Eso hace que seamos un punto muy tentador para grandes inversiones de los niveles de vaca muerta o superiores, para la producción de hidrógeno verde y para exportar. Hay muchas conversaciones con distintas entidades de la Unión Europea y países del sudeste asiático para poder colaborar y que esas regiones que tienen déficit de energía puedan tener sus importaciones teniendo certificado de la huella de carbono. Javier, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Las energías renovables llegaron para quedarse. Esa es la intención con miras a 2030, y por eso en Transición 2030 vamos a hablar ahora de una palabra que quizás
no resuena tanto, pero que puede llegar a transformar y mucho, la biomasa. Julio Menéndez es coordinador de bioenergías de la Cámara Argentina de Energía Renovable, de CADER. Julio, gracias por venir. ¿Qué es esto de la biomasa? ¿Qué quiere decir? Y si ya está efectivamente funcionando en la Argentina. Bueno, ante todo, muchas gracias, Luciana, por la invitación y para todo el grupo de trabajo. Biomasa es una palabra muy amplia que integra todo lo que se produce biológicamente a partir de la fotosíntesis y nos genera desde granos, aceites, madera y todo toda la parte animal, todo es bio. Entonces, cuando esto pasa a ser un residuo o no, se lo puede utilizar para generar biocombustibles, que pueden ser líquidos o sólidos. A ver, y después vamos a ir entrando. A ver, concretamente, por ejemplo, de las deposiciones de las vacas, sí, o de los cerdos, sí, o de otros animales, ¿se puede generar energía? Totalmente. Después vamos a ir profundizando en ese área que es el de biogás y biometano. Pero a mí me parece importante, porque esto desde la parte de docencia que también me toca, es la biomasa para hacer grandes grupos, podemos decir, húmeda y seca, que tenga más de 70% de materia seca, iría a una caldera, por ejemplo, cuando escuchan de la cáscara de maní, todos los proyectos de biomasa seca forestales de Corrientes, Misiones, todo eso es combustión, generalmente. ¿Qué es lo que se genera en Corrientes y Misiones? Energía eléctrica para la red, y el caso de los residuos de maní en Córdoba, que siempre salen en las noticias cuando se corta la electricidad, el único pueblo que tiene electricidad es ese. Esas son plantas de biomasa seca porque, entre otros productos, cáscaras y carozos, los españoles le dicen el hueso de aceituna, todo lo que sea combustible, digamos, se puede generar calor, y con ese calor turbinas, y con esas turbinas electricidad, o también se pueden alimentar calderas para frigoríficos, por ejemplo. Ahora, por otro lado, y lo que vos preguntaste, es la biomasa húmeda, más de 70% de humedad, que puede ser un criadero de cerdo, un feedlot, un frigorífico, o también los residuos sólidos urbanos, orgánicos. Eso se llama FORSU, fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. Eso también nos permite producir biogás, y dentro del biogás tenemos el biometano más o menos en un 60%, y con ese biometano podemos producir electricidad, y ahora nosotros estamos en un camino desde la Cámara ya hace años, no porque lo inventemos nosotros, sino porque es una tendencia mundial, ir al biometano de inyección en las redes de gas. A ver, ya nos vas a contar sobre eso, porque es un montón de información que en casa tenemos que empezar a procesar. Está bien. Y como vos decís, hay que hacer docencia, explicar, para ir incorporando de a poco. ¿Algún ejemplo, Julio, concreto que tengas de utilización de este biogás o el biometano? Sí, Argentina hoy tiene alrededor de 30 plantas generando electricidad para la red, así como tenemos eólica, solar y de biomasa y mini hidro. Tenemos biogás que está inyectando en las redes eléctricas, que tiene una característica muy especial, que gestiona residuos y que a su vez tiene potencia firme. O sea, es 2 por 1. Por un lado, se resuelve el tema de la basura, de los residuos, que es realmente un problema, incluso de salud pública. Correcto. Y por otro lado, eso mismo se usa para generar energía, que también es algo caro. Correcto. Esa energía es, dentro de las renovables, de las más caras, la electricidad. Por eso también, aunque es firme, que eso tiene una gran ventaja porque son motores que producen 8.300, 8.400 horas por año, casi la totalidad del año. Entonces, nosotros estamos viendo, y ahí te vuelvo al biometano, que la estrategia europea y de los norteamericanos y de los brasileros y de otros, y nosotros estamos estamos totalmente alineados en este rumbo, es purificar el biometano e inyectarlo en las redes de gas natural, para que también se pueda utilizar
o para energía eléctrica en ciclos combinados, o para calderas, o para vehículos. Y dirás, A ver, ¿cómo ¿por sería qué? esto? Para No. que me va a explotar Sí. la cabeza. A ver, utilizar el gas que se produce, por ejemplo, de un Criadero de criadero de cerdos Sí. para cargar algún vehículo y que ese vehículo nos pueda transportar. Correcto. Y esto está muy avanzado en el mundo y es una de las ventajas comparativas que tiene el biometano hoy por el gran impacto que tiene la descarbonización. Una molécula de metano son 28 de CO2, de dióxido de carbono. Entonces, muchas de las empresas que quieren descarbonizarse están apuntando al biometano como un vehículo de reducción de emisiones. Y algo que surge, y me lo vas a preguntar y te lo digo, antes te lo respondo. ¿Por qué en un país como la Argentina, que tiene uno de los mayores potenciales de gas fósil, vamos a promover esto? Esto es totalmente complementario a la red de gas natural. La tecnología desarrollada para el gas natural es un vehículo para el biometano. O sea, se puede usar la misma tecnología, los mismos caños. Todo. Las Hablando mal y estaciones de pronto. servicio, los camiones, todo lo que funciona a gas. No hay que cambiar la infraestructura. Nada. Esa es una de las grandes ventajas que los europeos enfocaron. Justamente por eso, porque ya tenemos una gran cultura de gas, podemos contribuir a la Argentina descarbonizando nuestra matriz de gas y generando inclusive con residuos, biometano, inyectándolo y con una porción menor de un 3-5% en la red de gas máximo que podamos llegar, o más, pudiéramos ir más, pero nosotros creemos que en esos niveles ya tendríamos un sector bastante maduro y económico. Con eso podríamos hacer un gran aporte al sector del gas por permitirle descarbonizarse. ¿Qué es lo que están haciendo Europa y Estados Unidos? De vuelta, no estamos inventando nada. Este es un camino que ya lleva el mundo recorrido y nosotros queremos sumarnos con grandes ventajas comparativas. El anterior colega estaba hablando, no sé si esto lo va a publicar antes o después, pero nosotros entendemos también que todas las energías son complementarias y cada uno tiene su nicho digamos, para la transición. La complementariedad es estratégica, porque, bueno, cada sector tiene sus ventajas. Por ejemplo, en los residuos, si nosotros transformáramos la matriz de residuos total, podríamos llegar... La basura de casa. Todas las basuras orgánicas, los residuos, podríamos llegar a ser más o menos el 10% del consumo diario de gas. Eso es un valor... ¿A nivel país? A nivel país. Hipotético, digamos, teórico. Por eso yo te decía que ahora inclusive estamos trabajando en una ley, en el marco legislativo desde hace años, y vamos gradualmente, pero apuntamos a un 5% en las redes, ir subiendo de a medio punto, de a un punto, y tampoco apuntar a que esto sea del usuario, que le genere un diferencial de precios, sino que esto sea más enfocado a las industrias que están buscando descarbonizarse. Vamos a recordar qué quiere decir descarbonizarse. Está bien. Descarbonizarse es tener una reducción de emisiones de CO2, que normalmente se generan por combustibles fósiles y o por ineficiencias en los sistemas. Y que son las que generan los gases de efecto invernadero. Correcto, exacto. Entonces, todo lo que sea biogénico es carbono neutro, porque las plantas toman dióxido de carbono, después cuando uno lo combustiona emite, pero otra planta lo captura. O sea, eso es todo lo que sea biogénico, todo lo que sea del ciclo bio es carbono neutro. Y esto es además una forma de producir un combustible que reemplaza o sustituye o complementa. Así como tenés el biodiesel y el bioetanol, bueno, el biometano es el hermano menor de esta familia. Menor en Argentina y menor en el mundo. O sea, nosotros venimos un poquito más tarde, pero como siempre, capitalizando la experiencia del mundo. Bueno, de nosotros eso se trata, ¿no? También. En casi 3 años tomamos una experiencia, te diría, en los últimos 3, 4 años, o 5 te diría máximo, la Argentina capitalizó la experiencia
qué sé yo, 20, 30 años de los europeos. Julio, hablando de experiencias, contame de alguna que efectivamente ya esté funcionando en la Argentina respecto de esta utilización del gas metano para generar combustible. Muchas, y después vamos a compartir imágenes para que tengan una dispersión de tecnologías, pero tenemos desde lagunas cubiertas, como el caso que ustedes entrevistaron en Santa Fe, que es un sistema desarrollado por colegas académicos de Santa Fe que tienen muchos años en esto. ¿Y cómo funciona? Funciona, es una cámara de recepción donde recibe los residuos y efluentes de fábricas, de lácteas, de plantas de biocombustibles, de criaderos de cerdos, de tambos. Van a una cámara, después van a una laguna, en esa laguna hay control de temperatura, agitación. Un biodigestor es un homólogo a la panza de una vaca, o sea, es una forma de mecanizar la naturaleza, o sea, tiene movimiento, tiene temperatura, tiene interacción, tiene anaerobiosis, y bueno, y de ahí se produce el gas metano. O sea, con esa pileta, con residuos que de otra forma contaminarían, exacto, se genera energía. Exacto. Y una vez que se hizo toda esa mezcla en esa suerte de depósito de pileta, una sopa. Esa mega sopa, ¿qué pasa? El biogás sale con una pureza de metano del orden de 55%, variable, 50, 60, depende de los sustratos. Y después ese biogás se purifica, se deshumidifica, se les quitan los gases que puedan ser, digamos, nocivos para los motores, para las calderas, y ese gas se utiliza, como decíamos, o en electricidad o en una caldera de un frigorífico, de una planta industrial. En el norte tenemos industrias cítricas que hace muchísimos años que empezaron a producir para sus calderas de proceso, y después, como les sobraba, fueron muy eficientes en todo el trabajo, pasaron a hacer electricidad. Y lo de la electricidad y el valor agregado de la complejidad que hablábamos recién, el biometano, ir a las redes de gas o ir a estaciones de carga de biogás, o inclusive generar en comunidades que no tienen redes de gas que lleguen, producirles el gas para que ellos tengan su propia unidad de generación a partir de los residuos. Eso me parece interesante. ¿Cómo cuánto puede colaborar un proyecto como este para mejorar también la calidad de vida de la gente que vive en los alrededores de ese lugar? O sea, en las poblaciones, en los territorios próximos a ese proyecto. Totalmente, esto lo tenemos medido. Yo además participé en estudios que se hicieron desde la FAO Pro Biomasa, tuvimos la cooperación del SEARE y cuantificamos exactamente todos los impactos socioeconómicos y ambientales que tuvieron estos proyectos ejecutados. Favorables, favorables, por supuesto. Es más, esos son los que inclusive dan que podríamos pagar más por esa electricidad. Pero a ver, ¿cómo es eso? Y porque el impacto es igual o mayor que el de la construcción, por ejemplo. Porque esto, para vos, el camionero que lleva el residuo es una persona local. Digamos, el de la instalación electromecánica es local. Los que van a manejar el día de mañana esas plantas son locales. Hay una generación de empleo durante la fase de construcción y de operación y mantenimiento que demanda muchísimo trabajo. Por eso también es caro, porque hay que pagarle a mucha gente. Pero por un lado tenemos el egreso y por el otro tenemos el ingreso de la comunidad. Porque la señora que le da de comer del almacén a todos estos operarios y de los grupos de logística y de mantenimiento son la recepción y digamos, el reciclado así como se reciclan los residuos, se reutilizan todos los recursos y el dinero localmente. Entonces esto tiene un altísimo impacto en las comunidades positivo porque genera empleo. Y esa es otra de las estrategias que nosotros pensamos, porque además lo tenemos estudiado y visto, homologado con otros países. Esto sería como una redistribución y una federalización
de lo que hoy tenemos con la vaca, con vaca muerta. Hay colegas que hablan de la vaca viva, que era lo que hablábamos hoy, es el tener en las pequeñas comunidades centrales de generación que nos permitan inyectar gas en cada pueblo, o sea, o en muchos de los pueblos. Y eso genera una federalización y una democratización de los recursos, porque claro, estamos distribuyendo. Claro, no es un esquema, digamos, energético donde pasa todo por grandes empresas exacto. y por una matriz energética que es a veces, digamos, muy centralizada, sino que va hacia lo local, hacia lo regional. Exactamente, y ese es uno de los grandes valores que tiene, y por eso en otros países que cuentan con más recursos los incentivan. Nosotros estamos viendo que compartimos que en nuestro país tenemos un alto porcentaje de pobreza, necesidades básicas muy, digamos, elementales, o sea, básicas para resolver, y que este puede ser un vehículo. Claro, un proyecto como este puede llegar a, digamos, impactar de alguna forma respecto de bajar la pobreza. Y totalmente que va a contribuir. En las comunidades es grandioso ir, a mí me ha tocado recorrer, porque yo audité muchísimas plantas que se construyeron, ir y ver que los hijos de los empleados que están en esos pueblos chicos no tenían mucha salida laboral, y bueno, y ahora están trabajando como parte de las plantas de mantenimiento, operación, y además son plantas sofisticadas, hay que capacitarlos. Esto genera empleo de calidad, y empleo, como se llama ahora, empleo verde, que es el empleo sostenible, porque hay empleos que sabemos que en algún momento se pueden ir terminando. Estos son los empleos que van emergiendo, así que lo vemos muy positivo, y bueno, la distribución nacional argentina desde la provincia de Buenos Aires, un poquito más abajo, digamos desde la parte del valle, que hay también plantas de biogás ahí en La Pampa, en el límite de La Pampa, Río Negro, Neuquén, todo por ahí hay. Desde ahí todo para el norte, todo por hacer. O sea, tenemos muchísimo futuro y muchísimas posibilidades de impactar económicamente en la agroindustria. Ya estamos en un nuevo año. ¿Qué imaginás para este 2025 respecto de los intereses que también encontrás, en el sentido más genuino de la palabra, respecto del sector privado, tratando de invertir y apostar por estos proyectos? Bueno, nosotros tenemos una mirada muy positiva, y ahora hicimos un simposio entre todo el grupo de la Cámara, del Comité de Bioenergía de CADER, con más de 700 asistentes en Río Cuarto, Córdoba, se llama Cibiogas. Después vamos a compartir también el link. Vinieron expositores, expositores industriales desde Europa, de distintos países de Sudamérica. Tuvimos la presencia de grupos, colegas norteamericanos y el sector privado, y ¿sabés qué? Identificamos que había una dispersión de edades muy llamativa. Muchos colegas jóvenes, o sea, gente con experiencia, pero también mucho grupo emprendedor. Y lo que estamos viendo es que tuvimos la participación de empresas grandes que están comprometidas. Puedo nombrar algunas porque lo van a ver. Por ejemplo, YPF, digamos, Naturgy, empresas como Scania, entre todas las pymes, están muy comprometidas, y nosotros vemos muy positivo, porque están viendo que esta es una forma de descarbonizar inteligente. Entonces, algo que nosotros veníamos haciendo, vemos que está siendo avalado por las empresas locales y por muchas multinacionales que tienen sus operaciones en Argentina, porque esto lo están haciendo en otros lados, y ahora necesitan el vehículo de la inyección de biometano en las redes argentinas. Así que estamos muy optimistas, y nosotros creemos que esto lo van a traccionar justamente los privados que estén pensando en el mediano o el largo plazo, comprometidos con
con el ambiente y más que con el ambiente, con lo socioambiental, porque esto va también con el desarrollo de los puestos de trabajo y de generación de empleo del país. Así es una trama. Julio, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y a todo el equipo y estamos en contacto. La transición hacia energías más limpias, renovables, es central para pensar un mundo donde haya que mitigar, donde podamos ir a la mitigación de este cambio climático que está trayendo situaciones muy complejas e intensas a nivel salud y a nivel económico también, porque también ahí hay una pata muy importante para tener en cuenta. Vamos a hablar justamente de otra de estas energías renovables que ha llegado a la Argentina y entiendo que para quedarse, que es la energía solar. Martín D'Apelo es consultor en energías renovables justamente y eficiencia energética y miembro de la comisión directiva de CADER y socio fundador de On Networking. Martín, muchas gracias por sumarte. ¿Cómo cuánto nos puede cambiar la vida, la energía solar como ciudadanos en principio? Y bueno, gracias Luciana por la invitación. A ver, la energía solar entendamos que está desde hace muchísimos años, ¿no? Se empezó a usar primero para todo lo que era desarrollo aeroespacial, allá por los años 70, fines de los 70, 80, era, digamos, algo muy de prototipo y de valores muy caros. Hoy en día la energía solar puede estar en la vida cotidiana de todos nosotros. O sea, podemos tener energía solar en nuestras casas, podemos estar consumiendo energía solar en la red eléctrica que sin nos saberlo llega, incluso. sin saberlo, porque hoy tenemos muchos parques en el país inyectando energía eléctrica a la red. Digamos, así que, y a ver, y en el mundo ahora podemos charlar un poco de lo que ha crecido la energía solar y las expectativas que hay para futuro. Así que la energía solar se convirtió no en una energía alternativa, sino que ya es una fuente más, digamos, que está muy consolidada y que forma parte de la vida cotidiana de todos nosotros. Porque desde acá uno tiene la sensación, o por lo menos en mi experiencia, que por ahora es algo romántico, simpático, casi como una experiencia, digamos, no sé, lejana. A ver. ¿Cómo podemos traerlo? Digo, más allá de que también te digo lo otro, uno ve cada vez más, esos paneles, hasta consultas respecto de esto, y más cuando empiezan momentos como este, donde hay alto consumo de energía en el verano, con los aires acondicionados y la necesidad de refrigerar las casas. ¿En cuál de los dos puntos estamos? A ver, como charlaron en los otros bloques, Argentina tiene una particularidad. Llegamos un poquito más tarde que el resto del mundo y que el resto de la región. Eso, en primer lugar, nos permitió aprender, ¿no?, de los errores de los otros países. Podemos capitalizar ese conocimiento. Capitalizamos. O sea, haber llegado tarde nos dio la posibilidad de aprender. Pero sí lo que vemos en el resto del mundo, por ejemplo, algunos datos. En 2023, en el mundo, se invirtió más en energía solar que en petróleo. Ah, bueno. Eso es espectacular. Fue la primera vez que pasó en 2023. O sea, se dio vuelta la taba. Se dio vuelta la taba. ¿Por qué? Porque más allá de que la energía solar ayuda para la descarbonización y combatir el cambio climático, la reducción de emisiones, hoy es más barata. O sea, la energía renovable hoy es la más barata de producir. Económicamente hablando, es una ecuación que cierra. Económicamente hablando, es la ecuación hoy. Todas las inversiones se están volcando en energía renovable. La mayor cantidad de electricidad generada en el mundo en 2023 y 2024 fue renovable. O sea, y la energía solar tuvo también una particularidad que desde la primera revolución industrial fue la fuente energética que más rápido en la historia creció, que pasó de los 100 terawatts hora a los 1000 en tan solo 8 años. O sea, en menos de una década. Al resto de las energías, por ejemplo, a la eólica le costó 12 años, al carbón y al gas le costó 28, 32, a la nuclear también 12 años. O sea, con lo cual ninguna otra fuente de energía en la historia de la humanidad tuvo un crecimiento tan rápido como lo está teniendo la energía solar hoy en el mundo. O sea, las empresas están invirtiendo y fuerte en la transformación hacia la energía solar. ¿De qué manera, por ejemplo? A ver, nosotros tenemos distintas escalas para la energía solar y ahí también hay una particularidad que es lo que la hace tan grandiosa, porque el mismo panel solar que nosotros vemos en el parque de Jujuy, de Cauchari, que tiene 300 megawatts y ahora se está ampliando a 500, que es de los más grandes de Latinoamérica,
el mismo panel lo puedes usar en tu casa. Eso no pasa con otras tecnologías. Digamos, recién hablaban con Julio de biometano. Bueno, un biodigestor industrial, de niveles industriales, yo no lo puedo tener en el patio de mi casa. Puedo tener un biodigestor más chiquitito, ¿no? O sea, un aerogenerador, digamos, un molino, estos para energía eólica, que genera 3 megas, 4 megas, son enormes, tienen 100 metros de altura. Necesitas un parque eólico, Necesito un grandes parque extensiones eólico, como la Patagonia, por mucha ejemplo. infraestructura. No lo puedo tener en mi casa o en un comercio. Ahora el panel solar sí. El mismo que usás en Jujuy, si sacás 2 paneles de esos y los pones en el techo de tu casa, es exactamente lo mismo. A ver, y eso se enchufa a... Estoy inventando, ¿eh? Se enchufa a algo, algún dispositivo, claro, y después ¿cómo funciona? Los paneles solares generan energía continua, corriente continua. Esa corriente continua, los paneles se enchufan a un inversor. El inversor es el corazón y el cerebro del sistema. Lo que hace el inversor, primero, es transformar esa corriente continua a corriente alterna, que es la que usamos en nuestras casas. Es como un transformador. Es como un transformador. Y después lo que hace el inversor también, como cerebro, es identificar si yo estoy consumiendo, por ejemplo, en mi casa, 200 kilowatts, si estoy generando más, o sea, uso primero la solar y lo que me sobra lo puedo inyectar y vender a la red, siempre que mi provincia tenga la legislación de generación distribuida. A ver, yo como usuario, si tengo un panel solar y no uso toda la energía que se genera con ese panel solar, puedo incluso capitalizarme y vender. Tal cual. ¿Y cómo se cuantifica eso? ¿Cómo... Te llegan la factura vos, la energía que no usas. Suponete que tenés paneles solares en tu casa, Sí. o en tu comercio, o en tu industria, y el fin de semana la industria está cerrada, o un feriado, o en tu casa te fuiste a pasear. Bueno, toda esa energía solar que se está generando mientras vos no la utilizás, la distribuidora o la cooperativa te coloca un medidor bidireccional que toma los flujos de ambos lados, lo que vos tomás de la red y lo que vos le inyectás a la red. Todo lo que vos le inyectes se lo estás vendiendo a la distribuidora y te van a pagar el precio mayorista de la energía. Y nos va a llegar a nuestra factura discriminado un crédito a favor, que lo vamos a poder usar a cuenta para, no solo estamos disminuyendo con autoconsumo, que es lo que generamos y utilizamos en vivo de los paneles, sino que ese crédito a favor de esa energía que inyectamos también nos ayuda a bajar, por ejemplo, que es el consumo que hacemos nocturno o los cargos fijos de la factura. ¿Cuánto puede salir un panel solar de uso domiciliario? A ver, por lo general, en las distintas escalas, para uso domiciliario se estila entre 3 y 5 kilowatts de potencia instalada, ¿no? Hoy una instalación de entre 3 y 5 kilowatts va a rondar entre los $3.500, $5.000, digamos. Y hoy lo que tiene es que con la quita del impuesto país, la aparición de financiamiento, que la verdad que hay muchas opciones hoy de financiamiento, el repago del sistema se está dando en unos 5 años. Eso, la verdad que es muy bueno, porque años atrás estábamos entre que teníamos tarifas muy subsidiadas, costos de tarifa de electricidad muy baja, los costos de los insumos estaban caros porque entre el impuesto país, sí, importar los problemas para la importación y los costos financieros que ello acarreaba, estábamos arriba de los 12 años. Hubo momentos que estuvimos arriba de los 12 años. Se redujo a menos de la mitad. A menos de la mitad. Entonces hoy hablamos de instalar paneles solares que tienen una vida útil de 25 años y que tenemos un repago en 5. ¿Y se pueden mudar? Digo, vos mudas un aire acondicionado, mudas tu casa, ¿se pueden mudar? Sí, a ver, pensemos que una instalación residencial son pocos paneles, no es mucho, pero también ahí hay una nueva legislación que es una muy buena oportunidad en el corto plazo, en el futuro inmediato, que es la generación distribuida comunitaria. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros, los que estamos acá, sí, y todos los televidentes, se pueden sumar a un parque que no necesariamente tenga que estar en sus techos. O sea, solo tiene que estar en su misma área de distribución. Por ejemplo, si estamos en Edesur, bueno, todos estamos con Edesur, o si estamos en EPEC de Córdoba, todos en EPEC. Pero nos juntamos 50, 100, 200 personas, industrias, podemos hacer un parque en otro lado y cada uno tiene la proporción de lo que invirtió. O sea que es medio como hasta comunitario y antimonopólico. Tal cual, porque a ver, te da la libertad
O sea, pensemos, nosotros hicimos hace un tiempo un estudio para Ciudad de Buenos Aires, que el 88% de los usuarios de energía eléctrica son residenciales, el 1% es industrial, después tenemos el comercial, pero que hay tantos edificios o tanta gente que alquila. Entonces uno dice, bueno, en un edificio en el techo no me entra para Te iba a preguntar todos. por eso, ¿no? ¿Cómo hago en el edificio? Claro. E incluso si alquilo, por eso te preguntaba, bueno, si me lo puedo llevar, no me lo Bueno, puedo llevar. con el parque comunitario, vos haces una inversión en ese parque comunitario y el día de mañana te mudas y lo único que haces es informar a la distribuidora que tu porcentaje de energía de ese parque, en vez de que te lo compensen con este número de medidor, te lo compensen con este otro. Y vos te mudaste y no hiciste nada, es un trámite administrativo y seguís utilizando tu propia energía solar que se está generando en un parque en otro lugar. O sea, con lo cual eso le da, digamos, acceso y democratización absolutamente a todos los usuarios. Bien, y eso en cuanto a los usuarios particulares, ¿no? Parece difícil, pero en realidad no lo es tanto. ¿Cómo habría que hacer? ¿De qué forma se puede llegar, digamos, a ingresar a este parque? Es súper sencillo. Digamos, hoy están empezando a aparecer propuestas, a ver, desde lo que son instalaciones particulares o de comunitarias. Ya hay en Córdoba, ya hay en Santa Fe, Mendoza también ya lo tiene reglamentado, La Pampa. ¿Ciudad de Buenos Aires? Ciudad de Buenos Aires también se reglamentó a nivel nacional y ahora se está por reglamentar en Provincia de Buenos Aires también, porque las provincias tienen que ir adhiriendo, pero ya, por eso te digo, en un futuro cercano, espero que 2025 ya esté habilitado prácticamente en todo el país. Y están apareciendo, digamos, hay distintos modelos asociativos, puede ser de repente un fideicomiso de administración, o sea, en algunos casos se está haciendo esto en barrios privados, a donde se selecciona un lugar del barrio para hacer un parque y que no cada casa tenga los paneles, entonces cada uno tiene su proporción. Hay muchas formas de hacerlo. Y en cuanto a las empresas, ¿qué están haciendo respecto de la energía solar? A ver, las empresas es otra categoría y que está muy relacionada al sector corporativo internacional. O sea, un poco lo que hemos venido hablando durante el programa de hoy, de los objetivos que hay en Comunidad Europea, de lo que va a ser la imposición de este impuesto al carbono que empieza a correr a partir del 1 de enero de 2026. Entonces, todo el sector corporativo está con sus objetivos de ser 100% renovable, en algunos casos a 2040, en otros casos al 2050, según los rubros, con lo cual el sector industrial tiene distintas opciones, que va por la autogeneración, que es instalar paneles en su propia planta, ya con una escala mucho más grande. Después también puede participar en los parques comunitarios, también con inversiones mayores, porque lo que tienen que netear es mayor cantidad de energía. Necesitan tomar más energía, así que tienen que invertir más. Tal cual. Y después tienen otra opción, que es la compra de energía por contratos entre privados, que se llaman PPA, por las siglas en inglés de Power Purchase Agreement. O sea, esos contratos, hay casos, acá, bueno, ha venido como invitada la empresa cervecería Quilmes, por ejemplo, en Argentina hay ya más de 5.000 contratos de compra de energía renovable a generadores privados. ¿Cómo es eso? De repente, cervecería Quilmes o cualquier otra empresa grande, tiene que ser gran usuario, ¿no? O sea, le puede comprar a un parque eólico, o sea, toda la energía. En este caso, Quilmes le compra, por ejemplo, a un parque eólico en Córdoba. O sea, el 100% de la energía de su operación. O sea, se descentraliza esa compra de energía. Tal cual, en vez de comprarla hoy, digamos, en las compras conjuntas, a Camesa, y que te llega a través de la distribuidora de Sure, de Noro, de la que sea de la provincia, vos le comprás, haces un acuerdo privado con ese generador de energías renovables y la distribuidora te cobra el peaje. Entonces, de esa forma, vos podés, para lo que son los indicadores de sostenibilidad de tu empresa, decir, mi matriz energética es limpia. Y eso es lo que están buscando todas las corporaciones internacionales. Esto en cuanto a lo que conocemos hoy, ¿qué vislumbrás para 2025 en Argentina respecto a la energía solar? A ver, yo creo que va a ser un crecimiento exponencial porque siempre uso el mismo dato para comparar. Brasil tiene 2.600.000 usuarios de generación distribuida y nosotros en Argentina estamos aproximadamente en unos 3.200 si sumamos todo el país y Santa Fe, que tenía una legislación aparte. Entonces siempre digo, 2.600.000
contra 3.000 que tenemos en Argentina. ¿Brasil es más grande? Sí. Hay una Podemos cuestión de decir- escala, sí. Podemos decir 4 veces, 5 veces, podemos decir, pero Igual la proporción nos deja muy abajo. la proporción nos deja muy abajo. Entonces, ¿qué pasó todos estos últimos años? Las tarifas subsidiadas, los problemas para importar, falta de competitividad en los costos, digamos que nos tenía con un tapón. No había interés. O sea, con un tapón porque no era competitivo todavía, o sea, no era muy competitivo. Sí en algunos casos de nicho, pero yo creo que ahora ese tapón, digamos, se salió y va a crecer, digamos, de forma exponencial, tanto para residencial, comercios, industrias, porque las tarifas van a seguir subiendo, o sea, porque Argentina necesita un desarrollo energético, primero a largo plazo, limpio. Salieron los informes de Camesa que va a haber cortes, se esperan cortes programados en el verano. A ver, eso, detalle, ¿no? Uno sabe que va a haber cortes programados, es información oficial, información pública. Con un generador de energía solar, lo evitas, no te cortan la luz. Depende. ¿O cómo es? Dependiendo el tipo de instalación que hagas. Ahí se separa en instalaciones que se llaman on-grid, que son en paralelo con la red y que si se corta la luz, por más que tengas paneles no tenés luz. O después tenés instalaciones off-grid, que están separadas de la red, o híbridas, que ahí se puede utilizar baterías. Entonces cuando se corta la luz, hay un conmutador automático que te pasa a abastecer del banco de baterías. O sea, para los electrodependientes sería central, Sí. por ejemplo. Sí, y Para hoy- me refiero a las personas que necesitan la energía eléctrica para vivir. Tanto para los electrodependientes o como para procesos comerciales o industriales críticos que no pueden estar por grandes periodos sin luz. O sea, ahí es una solución, o sea, que siempre evaluando el costo, digamos, de las baterías, que es, o sea, un poco elevado, pero no tanto, o sea, pero siempre es beneficioso. Esto de cara a 2005. Y la Argentina, me hacías la comparación con Brasil. Me hablabas de las potencialidades. ¿Qué dificultades sigue teniendo hoy en día para, bueno, llevar su matriz energética hacia esa transformación? A ver, yo creo que el principal problema que nos queda hoy en Argentina es el acceso a un financiamiento a tasas lógicas, ¿no? O sea, en la región. Nosotros necesitamos mucha obra de infraestructura en alta tensión, en obras de electricidad en alta tensión. Necesitamos mejorar, digamos, todo lo que es la distribución. Hubo muchos años de desinversión. Entonces, Argentina necesita un desarrollo, una mirada de mediano y largo plazo que hoy no la tenemos. O sea, necesitamos esa mirada de largo plazo de saber, bueno, hacia dónde vamos al 2035, al 2050, cuál va a ser la matriz energética de nuestro país, cuáles son los recursos que vamos a explotar, cuál va a ser ese mix, digamos, de energía. Porque nosotros tenemos la suerte como país de tener todo. O sea, tenemos el gas, tenemos hidrocarburos, tenemos renovables, vamos a poder hacer hidrógeno verde. Entonces, al tener tantas posibilidades, lo que tenemos que hacer, digamos, y tener un horizonte claro, como que con qué porcentaje y con qué mecanismos vamos a desarrollar cada una de esas tecnologías para que en definitiva tengamos una energía más asequible y limpia para toda la población y que haga más competitiva a nuestra industria. Ese es el objetivo. Y estamos, si tuvieras que medirlo o pensarlo en una temporalidad, ¿qué imaginas que puede pasar, no sé, de acá a 5 años? A ver, es difícil, Es difícil proyectar. Es difícil proyectar, pero hay una avidez de inversión del sector energético en nuestro país, digamos, de todo el mundo. Algo se habló a partir del RIGI, aunque el RIGI no encaja muy bien para los proyectos de renovables, porque al ser de arriba de 200 millones tienen que ser proyectos de una escala muy grande. Pero va por ese lado, digamos, o sea, va en el desarrollo de infraestructura, de líneas de alta tensión, en grandes plantas de generación renovable, en el desarrollo de la generación distribuida a nivel residencial, comercial, industrial, y creo que en los próximos 5 años vamos a tener ese crecimiento que Argentina debería haber tenido para ponernos en el lugar que nos corresponde, que recordemos que Argentina es el tercer mercado eléctrico de Latinoamérica. Digamos, atrás de México, digamos, de Brasil y México, en Argentina. Y en materia de renovables
no estamos en ese podio. Tenemos que recuperar ese lugar. Hay que subir a esa escala. Tal cual. Martín, muchísimas gracias. A vos. Muchas gracias a todos ustedes también por haberse quedado en esta transición 2030. Aprendimos, supimos más sobre energías renovables y sobre qué aporte podemos hacer como ciudadanos hacia este cambio que se viene y es imparable. Muchas gracias por estar. En Bedtime es tiempo de renovarse. Nuestros colchones Isomers Premium te brindan verdadera suavidad